¿Qué tal? Toca hablar ahora sobre nuestro tema número 3, que es la tipicidad. La tipicidad es el primer elemento del delito y es uno de los 3 elementos que precisamente en la dogmática actual conforman la definición de delito. Tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. La tipicidad se define como la adecuación exacta y plena de una conducta a un tipo penal. En el tema anterior revisamos y definimos a la acción desde la perspectiva finalista como el ejercicio de una finalidad. Pues bien, cuando el ejercicio de una finalidad realizada por una persona se adecua exacta y plenamente a un tipo contemplado principalmente en los códigos penales o en alguna otra legislación que tenga contemplados normas penales, resulta que en nuestro país no todos los tipos penales se encuentran en el Código Penal del Estado o en el Código Penal Federal. Hay ciertos delitos que se encuentran establecidos, por ejemplo, en la Ley de Amparo o en el Código Fiscal. Pues bien, cuando esa conducta se adecua exacta y plenamente a lo que establece el tipo penal, entonces decimos que existe tipicidad. Para ejemplificar este concepto que nos puede resultar un tanto abstracto, me voy a ayudar de este juguete. Este es un juguete que se utiliza sobre todo para los bebés, para que vayan identificando las diferentes figuras geométricas. Pues bien, pensemos que este juguete es un código penal y cada uno de estos huecos que tiene este juguete es un tipo penal. Pensemos que este, por ejemplo, será el tipo de homicidio, este el tipo de robo, este el tipo de fraude, este el tipo de abuso de confianza. Pues bien, este es nuestro tipo penal. Y estas otras que tenemos por acá, pensemos que son las conductas, los hechos concretos que suceden en el tiempo y en el espacio y que son cometidos por personas que ejercitan finalidades. Para que exista tipicidad, la conducta que sucede en un lugar determinado, en una fecha determinada y cometido por una persona específica, debe de adecuarse exacta y plenamente a el tipo penal. Si nosotros al analizar si la conducta encuadra exacta y plenamente al tipo penal, llegamos a la conclusión de que así es, entonces nosotros podemos afirmar existe tipicidad. Esto, desde un punto de vista teórico, se le denomina un ejercicio de subsunción. Subsumimos lo que sucedió en la realidad y lo comparamos con el tipo penal. Si la adecuación es exacta y plena, entonces podremos decir que existe tipicidad. Para que quede más claro nuestro ejemplo, pensemos que aquí tenemos que el 25 de junio a las 8 de la mañana, Juan disparó sobre Pedro y lo privó de la vida. Este es el hecho. Pusimos una fecha, pusimos una hora, pusimos personajes, quién ejercitó la conducta. Podemos pensar además que esto sucedió en el número 1325 de la avenida Universidad en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Y esto que sucedió en la realidad lo comparamos con el tipo de homicidio que se encuentra contemplado en el artículo 123 de nuestro Código Penal, y si la adecuación de lo que realizó Juan en esa fecha es exacta y plena, como efectivamente sucede con lo que dice el tipo penal, que es comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro, entonces podemos decir que existe tipicidad. ¿A qué nos referimos con que la adecuación debe de ser exacta y plena? Pues nos referimos a que puede suceder que hay ciertas conductas, como esta, que se parecen a otras conductas, ¿sí? Pero, sin embargo, si nosotros queremos forzar la conducta a un tipo que se parece, pero que no es idéntico, entonces estaríamos hablando de analogía o de mayoría de razón. Puede ser, por ejemplo, si tomamos este medio círculo y lo queremos colocar en el espacio del círculo completo, pues sí cabe, pero no es exacto y pleno, sino que se cae. En este caso podríamos decir que no hay tipicidad, aunque pareciera que de todos modos la conducta cabe, sí, pero queda un hueco. Por lo tanto, no queda exacta y plenamente la conducta en el tipo penal y por lo tanto no hay tipicidad, como sucediera si colocamos este medio círculo en este hueco que tenemos por acá. Y entonces la tipicidad consiste en que las conductas de homicidio, por ejemplo, queden exactamente en el tipo de homicidio, o que el apoderamiento de Pedro de un vehículo que no le pertenecía a las 9 de la mañana del 30 de agosto del 2020 en el periférico de la Juventud, ese es otro hecho. Bueno, pues este hecho, sí, a la hora que lo revisamos en relación con el tipo de robo, va a resultar que efectivamente esa conducta sí encuadra exacta y plenamente en el tipo penal de robo al que se refiere nuestro Código Penal en su artículo 208. A eso nos referimos cuando hablamos de tipicidad, que la conducta encuadre exacta y plenamente en el tipo penal. Pues bien, para poder saber cuándo existe tipicidad y cuándo no, es necesario que nosotros conozcamos cómo se estructura desde el punto de vista teórico el tipo penal. Y a lo largo de la evolución de nuestra materia, a partir del finalismo que ya hemos señalado, que será la etapa de evolución con la cual vamos a impartir nuestro curso, podemos considerar que el tipo estará integrado por tres clases de elementos. Acá es importante distinguir entre los elementos del delito, que son tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, de los elementos del tipo, que son elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Entonces, muy listos si nos referimos a los elementos del delito o si nos referimos a los elementos del tipo penal. Los primeros elementos son los objetivos. Y vamos a entender por elementos objetivos aquellos que podemos percibir directamente a través de nuestros sentidos. Es decir, la conducta la podemos ver, la podemos oír, la podemos gustar, la podemos oler, los elementos que integran, la podemos tocar, palpar, estas exteriorizaciones de la conducta podrán ser percibidos directamente a través de los sentidos, en oposición a los elementos subjetivos, que para poder percibirlos requerimos una inferencia, una deducción. Sí, también los percibimos por los sentidos, porque hay algo que vemos
Pero no solo con ver percibimos elementos subjetivos, sino que tenemos que, de lo que vemos, deducimos o inferimos lo subjetivo, porque lo subjetivo no es tangible. Y una vez que tenemos clara esta distinción, podemos enunciar cuáles son los elementos objetivos. Desde un punto de vista didáctico, nosotros distinguimos entre 5 elementos objetivos que denominamos con fines didácticos permanentes, porque todos los tipos penales bien redactados tendrán estos elementos objetivos permanentes. Pero hay otros 3 elementos objetivos que yo denomino eventuales, porque eventualmente algún tipo penal puede pedir, además de los 5, o un elemento objetivo eventual, o puede pedir 2 elementos objetivos, o puede pedir hasta 3 elementos objetivos eventuales. Y entonces, grosso modo, diremos que los 5 elementos objetivos permanentes serán, número 1, la conducta específica del tipo penal, el núcleo rector del tipo, la conducta sobre la cual se van a describir las demás características de la norma penal para describir la conducta típica. Pero hay una conducta principal, hay un verbo rector en todo tipo penal. En el caso del homicidio sería privar de la vida. En el caso del robo sería apoderarse de una cosa. En el caso del fraude sería obtener un lucro. En el caso de una violación sería el tener cópula. Si se fijan, en todos estos tipos penales que hemos revisado hay una conducta principal y esa es a la que nos referimos cuando hablamos de conducta como elemento objetivo de un tipo penal en específico. Esa conducta necesariamente va a recaer siempre en algo que denominamos objeto material. Por objeto material nos vamos a referir a un ente, puede ser una persona, puede ser una cosa, puede ser un objeto, ¿sí? Ese objeto material es algo tangible sobre el cual va a recaer la conducta. Si hablamos de un homicidio, por ejemplo, pues será la persona, el cuerpo de la víctima de homicidio. Si hablamos de un robo de vehículo, pues estaremos hablando precisamente del vehículo. Si estamos hablando de daños en propiedad ajena, pues precisamente la propiedad que se dañó. Y pensemos en una ventana, por ejemplo. Ese sería el objeto material en unos daños en propiedad ajena, si se trata de unos daños a una ventana. Y entonces, en todos los casos, la conducta típica va a recaer sobre un objeto material, la persona o la cosa sobre la cual recae esa conducta. Esa conducta ejercida sobre ese objeto va a producir un resultado típico. Y el resultado típico lo vamos a clasificar desde 2 puntos de vista diferentes. El primero es resultados materiales y el segundo es resultados formales. Esa es una primera clasificación. La otra clasificación será resultados de lesión y resultados de peligro. Habrá un resultado material cuando el tipo pida que para que se actualice esa tipicidad deba existir una transformación en el mundo físico. En cambio, habrá tipos de resultado formal cuando con una mera conducta, sin que se requiera transformación en el mundo físico, se actualice la tipicidad. La transformación se puede dar, pero no se requiere que se transforme para que se actualice esa tipicidad y no otra o la conducta sea atípica. En cambio, en los de resultado de lesión serán aquellos que para que la tipicidad se dé es necesario que el bien jurídico se lesione. Y serán tipos con resultado de peligro cuando el tipo solamente pida que se ponga en peligro el bien jurídico para que se actualice la tipicidad. Ejemplo de un delito con resultado material, daños. Para que se actualicen los daños se tiene que transformar la cosa que se deterioró. Homicidio, existía vida en la persona, dejó de existir, hay una transformación en el mundo físico. Robo
Y ejemplos de delitos de resultado formal, pondremos portación de arma de fuego. No hay una transformación en el mundo físico con el simple hecho de portar un arma de fuego. En los tipos de lesión podremos poner un fraude. Para que se actualice el fraude es necesario que haya la obtención de un lucro por parte del sujeto activo en detrimento del patrimonio del sujeto pasivo. Se lesionó la propiedad. Y en los delitos de peligro, pues no es necesario que efectivamente se lesione el bien jurídico, basta con que se ponga en peligro. Y podremos poner, por ejemplo, un tipo que en su propio nombre nos define que se trata de un tipo de peligro, que es el tipo de peligro de contagio. En este caso, no es necesario que el sujeto pasivo, que la víctima, efectivamente se enferme, se contagie de la enfermedad a la que fue expuesto. Basta con que el sujeto activo pues lo exponga a que se pueda contagiar de una enfermedad con las características que nos especifica el tipo penal. La mayoría de las ocasiones van a coincidir los delitos de resultado material con los delitos de lesión y los delitos formales con los de puesta en peligro. Pero pondremos un solo ejemplo en donde no coinciden para que se justifique que hagamos las dos clasificaciones y analicemos cada tipo penal desde estas dos perspectivas. Y el caso más claro de ello sería el abuso sexual. Para que se constituya un abuso sexual, basta que exista un tocamiento del sujeto activo sobre el sujeto pasivo con un ánimo lascivo, y con eso se actualiza la tipicidad de abuso sexual, entre otras que pueden darse porque hay diversas hipótesis que contempla nuestro Código Penal. Pero para efectos prácticos la más clara es esa. Y en ese sentido estaríamos hablando de un mero tocamiento, pero ese mero tocamiento, que constituiría un delito de resultado formal porque es una mera conducta, sin embargo, es un delito de lesión, porque con ese tocamiento se actualizó la lesión a la libertad sexual de la persona y por lo tanto existe un delito de lesión. Y aquí ya no coincidirían en todos los casos los de resultado material con los de lesión, porque encontraríamos que en ese caso en particular tendríamos un delito de lesión con un delito de resultado formal. Llevamos tres elementos objetivos permanentes: conducta, objeto material y resultado. Pues bien, entre la conducta y el resultado deberá existir necesariamente un nexo de causalidad. Este elemento es tan importante que en las dos primeras etapas de evolución de la doctrina alemana, que sería el causalismo clásico y el causalismo neoclásico o neokantiano, pues precisamente el causalismo, ¿sí?, le daba nombre este elemento de la causalidad, y prácticamente al acreditar la causalidad se acreditaba la tipicidad, se agotaba la tipicidad. Hoy en día, en el funcionalismo, es la doctrina más actual en Alemania, con influencia en España y en Latinoamérica, se habla de que el nexo de causalidad es la condición necesaria, pero no suficiente para imputarle un resultado o atribuirle un resultado a una conducta. En la actualidad se habla, en lugar de nexo de causalidad, de imputación objetiva. Sin embargo, como hemos señalado que en nuestro curso lo vamos a centrar fundamentalmente en el tema del finalismo, hablaremos pues de nexo de causalidad. Para acreditar este nexo de causalidad, originalmente se utilizaba la teoría de la equivalencia de las condiciones, misma que posteriormente tuvo que ser corregida por otras teorías, como lo sería la condición más próxima. Actualmente Jacobs nos habla, por ejemplo, de la prohibición de regreso, pero nosotros nos quedaríamos con que se tendrá que hacer un juicio
ex ante de valor respecto de la causación adecuada o la idoneidad de la conducta para producir ese resultado, que se tiene que verificar que efectivamente el resultado fue causado por la conducta. Pongamos rápidamente un ejemplo. Pensemos que una persona va conduciendo en estado de ebriedad y atropella a otra persona. Y el dictamen pericial determina que aunque la persona hubiera ido sobria, hubiera sido imposible que no atropellara a la persona, porque en realidad la persona iba distraída y prácticamente se abalanzó sobre el vehículo cuando éste iba circulando por la calle. Es, por supuesto, un ejemplo de laboratorio. Y aquí vamos a encontrar que el que iba conduciendo, pues, causa de manera coloquial el resultado, pero para poder determinar que el ir en estado de ebriedad como un incumplimiento de un deber de cuidado que dé lugar a una responsabilidad por delito culposo no se pudiera acreditar, porque entre la conducta imprudente de ir en estado de ebriedad y el resultado de lesiones de la persona atropellada no hay nexo de causalidad. Esto en el ejemplo de laboratorio que estamos poniendo, que se acreditara que aunque la persona hubiera ido sobria, de todos modos hubiera resultado lesionado, porque hubiera sido imposible incluso para una persona sobria poder evitar el impacto. Entonces tendremos que ir también distinguiendo de entre las conductas que causan resultados aquellas que efectivamente son causaciones adecuadas. Se ha manejado en la doctrina mucho el ejemplo de que pensemos en un sobrino que sabe que va a heredar una fortuna de su tío, y como tiene mucho apuro porque ya le deje el dinero, y entonces él genera un plan y le dice: tío, cada vez que llueva usted se tiene que ir y se tiene que abrazar de un árbol, y al abrazarse de ese árbol usted va a ir rejuveneciendo 5 años en promedio cada vez que usted se abrace de un árbol cuando esté lloviendo, pero aparte tiene que ir descalzo, con la esperanza malvada y perversa del sobrino de que un rayo le caiga al tío y entonces se actualice la muerte y herede la fortuna. Pues vamos a pensar que el plan le sale al sobrino, y efectivamente el tío, después de varias veces que lo intentó y no veía que rejuvenecía mucho, pero en una de esas va, se abraza del árbol, por el consejo de su sobrino, cae el rayo y esta persona fallece. Bueno, aquí pudiéramos pensar, hubo una causalidad, porque efectivamente así lo planeó el sobrino y sucedió en un juicio ex post, es decir, tal y como resultó posteriormente el resultado, pudiéramos pensar que efectivamente hay causalidad. Sin embargo, en un juicio ex ante, si nosotros preguntáramos: oigan, mandar a las personas a abrazar árboles en la lluvia es una conducta idónea para matar, y la respuesta objetiva a ese interrogante sería que no. En ese caso no habría una causación adecuada o una idoneidad en la conducta para matar. En cambio, si yo les pregunto si disparar sobre otra persona con una pistola real, con cartuchos reales, es una conducta idónea para matar, la respuesta es obvia: efectivamente esa es una conducta idónea para matar. Si eso sucede, habrá una idoneidad en la conducta y una causación adecuada. Llevamos pues 4 de los elementos objetivos permanentes. Ahora nos referiremos al quinto elemento objetivo permanente, y este es la forma de intervención. No me voy a detener mucho en este apartado, porque el tema número 6 de nuestro curso se refiere precisamente a las formas de intervención. Aquí solo me interesa que sepamos que la forma de intervención complementa el núcleo rector del tipo respecto de cada persona en específico o cada interviniente en específico. Y así el autor material de homicidio privará de la vida. Pero si para privar de la vida le pidió a alguien más que le pasara la pistola, quien le pasó la pistola no privó de la vida, no disparó, pero auxilió a privar de la vida. Y ese auxiliar en su conducta, en su verbo, es también típico de complicidad en el homicidio. Pero para poder encontrar la tipicidad del cómplice tenemos que recurrir a su forma de intervención, ¿sí?
En este sentido, es importante que en este momento sepamos que las formas de intervención son dos. Se puede intervenir como autor y se puede intervenir como partícipe. Las formas de autoría aceptadas por la doctrina son tres: autor material, autor mediato y coautores. Las formas de participación aceptadas por la doctrina mayoritaria son la inducción, quien determina dolosamente a otro a cometer un delito, y la complicidad, que la complicidad a su vez se subclasifica también en cómplice auxiliador y cómplice encubridor. Insisto, este tema lo veremos a detalle en el tema número 6 y no hay necesidad de profundizar por el mismo en este momento. Completamos pues ya los 5 elementos objetivos permanentes. Pero algunos tipos penales pueden pedir además calidades específicas, ya sea del sujeto activo o del sujeto pasivo. Esto se refiere a que ciertos tipos nos dicen que solo ciertas personas que cumplan con ciertas condiciones pueden cometer esos delitos. El ejemplo más claro sería el abuso de autoridad. Para poder cometer abuso de autoridad se requiere ser autoridad. Quien no es autoridad no podrá ser autor de abuso de autoridad. Ese sería un ejemplo de una calidad específica, en este caso de un sujeto activo. También pueden existir circunstancias especiales de modo, de tiempo o de lugar. Es decir, la descripción típica de ciertos delitos nos piden que la conducta se cometa en cierto tiempo o en cierto lugar o de cierto modo para que pueda ser considerada típica, exacta y plenamente de ese tipo en particular. Hablemos aquí de un tipo de lesión, una alteración en la salud, pero que consiste en una cicatriz perpetuamente notable en el rostro. Aquí encontramos una circunstancia de lugar, en el rostro, y además una circunstancia temporal, perpetuamente, y además de modo notable. Entonces, este sería un ejemplo de circunstancias especiales de modo, tiempo o lugar. Por último, el tercer elemento objetivo eventual, o denominado por mí como eventual, es medios comisivos. ¿Sí? En ciertos delitos, además de la conducta principal, el tipo, su redacción, nos pide que esa conducta cause el resultado a través de ciertos medios. Es relativamente fácil reconocer este elemento objetivo eventual porque en las descripciones de la parte especial de nuestro Código Penal las encontraremos como al que por medio de, al que mediante. Y así, por ejemplo, en el fraude ya hemos señalado que la conducta, el verbo principal es obtener un lucro. Pero para que sea fraude se requiere que sea mediante el engaño o mediante el aprovechamiento del error. Estos serían pues un elemento objetivo eventual como medios comisivos. En la violación, tipo básico de violación, también el verbo principal es tener cópula, pero mediante la violencia, sea física o moral. En este caso tan importante es el medio comisivo en este delito que incluso es el que le da nombre a esta descripción típica de violación. Con eso completaríamos lo que son los elementos objetivos del tipo penal y pasamos rápidamente a los elementos subjetivos del tipo. A partir del finalismo, los elementos subjetivos se clasifican en genéricos y específicos. Los elementos subjetivos genéricos serán el dolo y la culpa. Y los elementos subjetivos específicos distintos al dolo serán ánimos, propósitos o conocimientos especiales. Belzel explica que si debemos de conocer la intención del sujeto, el dolo del sujeto, para distinguir entre una tentativa de homicidio y una tentativa de lesiones, pues entonces no puede ser que el hecho de que se consume o no se consume el resultado traslade el dolo y la culpa a la culpabilidad, como se analizaba en las etapas causalistas, tanto clásicas como neoclásicas, sino que debemos de analizar el dolo en el tipo penal.
algún autor, no recuerdo ahorita el nombre, decía que esto ya en la actualidad nadie lo discute. Bueno, en México sí, todavía podemos tener alguna discusión, sobre todo a nivel de tribunales o incluso de algunas legislaciones que establecen que el dolo y la culpa se pueden revisar en responsabilidad penal y equiparan la responsabilidad un poco con la culpabilidad. Pero en la doctrina mayoritaria en el mundo ya prácticamente nadie discute que el dolo y la culpa se analizan a nivel de tipo penal. Por eso los consideramos como los elementos subjetivos genéricos del tipo. ¿Qué es el dolo? Obra dolosamente quien, conociendo un hecho, entendiendo un hecho, ¿sí?, realiza una conducta cuyo resultado quiere o acepta. El dolo, pues, tendrá dos elementos: un elemento cognitivo, conocimiento, saber entender el hecho. Esto es muy importante. En la doctrina se distingue claramente el tema de entender el hecho, de entender la ilicitud del hecho, porque el entendimiento de la ilicitud a partir del finalismo se revisa a nivel de culpabilidad como conciencia de antijuridicidad. En etapas anteriores sí podíamos tener una definición que comprendía en el dolo el conocimiento del hecho y el conocimiento de la ilicitud del hecho, y por eso se estudiaban a nivel de culpabilidad. Pero para efectos de nuestro curso, el dolo es el entendimiento del hecho. El sujeto sabe lo que está haciendo y quiere hacerlo o acepta hacerlo. Dirían nuestros abuelitos, lo hace de adrede. Ese sería un término que nos puede explicar con contundencia a qué nos referimos cuando hablamos de dolo. El dolo se puede clasificar en dolo directo y dolo eventual. El dolo directo también podemos distinguirlo en un dolo directo de primer grado, que sería cuando el resultado que persigue el sujeto y lo que obtiene es idéntico. El sujeto quería matar a Juan y mató a Juan. Y tenemos un dolo directo de consecuencia necesaria, o algunos autores lo consideran como dolo directo de segundo grado, en el cual lo que consigue el sujeto no necesariamente lo quería, pero era una consecuencia necesaria que se iba a dar por los medios que seleccionó para llevar a cabo su conducta y obtener el resultado que sí quería. El ejemplo sería poner una bomba en el avión para matar a Juan, pues como consecuencia necesaria los demás pasajeros también van a fallecer. A los demás pasajeros el sujeto activo ni los conocía, él solo quería matar a Juan, pero por los medios que seleccionó como una consecuencia necesaria se iban a morir también los demás pasajeros, de tal forma que los demás homicidios también se los vamos a atribuir a título de dolo directo. El dolo eventual implica que el sujeto admite el resultado. No lo quiere, pero lo acepta. Es decir, hay una distinción. En este caso, el resultado puede darse o no darse, si él realiza la conducta o los medios que seleccionó para realizar la conducta. Pero en el caso de que se dé el resultado, no le importa, le es indiferente. Él lo admite, lo acepta. Pensemos nuevamente, quiere matar a Juan y el medio que selecciona es ponerle una bomba en su vehículo que se active cuando enciende el vehículo. Pero eventualmente puede ser que Juan no se suba al vehículo y se suba a su esposa o se suba a su hermano y bueno, resulta que efectivamente el que se subió para encender el vehículo era el hermano de Juan. Y entonces el sujeto activo dice, oye, pero yo no quería matar al hermano de Juan, yo quería matar a Juan, sí. Pero en el medio que seleccionaste, admitiste, aceptaste que podías matar a otra persona y de todos modos desplegaste tu conducta. En este caso estaríamos hablando de un dolo eventual. El segundo elemento subjetivo genérico del tipo es la culpa. En el Código Penal de Chihuahua se denomina imprudencia y pues, en la doctrina en términos genéricos los podemos utilizar como sinónimos. Muy importante distinguir la culpa de la culpabilidad. Son figuras, términos y conceptos diferentes, ¿sí? Una es elemento subjetivo genérico del tipo, culpa y sinónimo de imprudencia, y otro es culpabilidad. El tercer elemento del delito, que se entiende como reprochabilidad en la decisión por cometer la conducta típica y antijurídica.
Y entonces la culpa será cuando se causa un resultado que ni se quería ni se aceptaba, pero se produjo porque el sujeto incumplió con un deber de cuidado que personalmente le incumbía. ¿Sí? El ejemplo más sencillo de esto lo encontramos a propósito del tránsito de vehículos. Cuando una persona incumple con su deber que establece la ley de tránsito de ir dentro de los límites de velocidad y por ese exceso de velocidad, por ese incumplimiento de su deber de cuidado, pues no alcanza a frenar y choca y daña a otro vehículo, pues él no quería dañar el otro vehículo, no lo hizo de adrede. Sin embargo, ese resultado de daños se lo atribuimos a título de culpa y tendrá que responder de él como un delito culposo porque él tenía un deber de cuidado que debía respetar, que era conducir dentro de los límites de velocidad, circunstancia que no realizó, y como se actualizó el resultado, entonces va a tener que responder por él a título de culpa. La culpa también la podemos dividir en culpa consciente, sinónimo de culpa con representación, y culpa inconsciente, sinónimo de culpa sin representación. Para que exista culpa, necesariamente el resultado tendrá que ser previsible y evitable. Si el resultado no lo podía prever nadie, entonces no puede haber culpa. Si el resultado no era evitable por nadie, ni cumpliendo los deberes de cuidado, entonces tampoco puede haber culpa. Pues bien, en el caso de que el sujeto haya previsto el resultado, pero tenía la confianza en que no se iba a actualizar, estamos hablando de una culpa consciente. En cambio, cuando el sujeto incumplió con el deber de cuidado, pero ni siquiera se representó el resultado, estamos hablando de una culpa inconsciente. Un ejemplo muy sencillo es para cruzarse un semáforo en rojo. Si el sujeto dice, a lo mejor viene alguien en el otro carril, pero no creo que venga nadie, y entonces acelera y se produce el impacto, estaríamos hablando de una culpa consciente. El sujeto se representó el resultado y confiaba en que no iba a suceder, pero para mala suerte de él sí sucedió y por lo tanto tiene que responder por culpa. En cambio, el incumplimiento de un deber de cuidado de una persona que va completamente distraída en su vehículo, ni siquiera se fija que está el semáforo en rojo, se cruza la calle con el semáforo en rojo, se impacta, produce daños. En este caso estamos hablando de una culpa inconsciente. Y con esto podemos encontrar las clasificaciones tanto del dolo como de la culpa. Ahora, hay un punto en donde los casos prácticos se complica determinar si la persona actuó con culpa, con representación o si actuó con dolo eventual. Hay ejemplos extremos en los cuales es difícil a la hora de valorar los casos concretos que se pueda determinar cuál de los dos elementos subjetivos genéricos es el que el sujeto realizó. Y para ello la doctrina ha desarrollado algunas teorías, como sería la teoría de las probabilidades. ¿Qué tan probable era que el resultado sucediera? Muy probable, entonces hablamos de un dolo eventual. Poco probable, entonces hablamos de una culpa con representación. Y la que yo considero más adecuada es la fórmula de Frank. Frank es un autor alemán neoclásico, neocantiano, que nos establece que para determinar si una persona actuó con dolo eventual o con culpa con representación, tendremos que hacer un juicio ex ante, es decir, imaginarnos antes de que sucediera el hecho, sin tener como uno de los elementos de valoración lo que efectivamente sucedió, y tendremos que preguntarnos, ¿qué hubiera hecho el sujeto si hubiera sabido que el resultado era seguro? Y entonces, si decimos, aunque él hubiera sabido que el resultado era seguro, de todos modos actúa como lo hizo, nuestra conclusión es que es un dolo eventual. En cambio, si decimos, si él hubiera sabido que el resultado iba a ser seguro, entonces no hubiera realizado la conducta, entonces nuestra conclusión es que es una culpa con representación. Pensemos en un ejemplo de un lanzador de cuchillos en nuestros espectáculos que se dan en el circo, en donde ponen a una persona en el blanco y luego pueden poner globos o alguna otra circunstancia, y el lanzador de cuchillos está lanzando los cuchillos para que no impacten en la persona, pero sí impacten el globo
pero con cierta cercanía con la persona. Y pensemos que en una de esas ocasiones uno de los cuchillos impacta en la persona y la lesiona. Ese resultado de lesiones tendremos que preguntarnos, ¿qué hubiera hecho el lanzador de cuchillos si hubiera sabido que necesariamente, que forzosamente iba a lesionar a la persona? De todos modos lanza el cuchillo, dolo eventual. No, si él hubiera sabido que el resultado era seguro, no hubiera lanzado el cuchillo, entonces es una culpa con representación. Como son cuestiones subjetivas, por supuesto que las conclusiones van a depender del juez que haga la valoración o del académico que analice el ejemplo teórico, y pues en nuestra materia, por más que nos duela, no son matemáticas, no siempre 2 y 2 nos van a dar 4 como sucede en las matemáticas, sino que aquí quien realiza la valoración con elementos técnicos pues puede tener un criterio en un sentido o en otro sentido. Esto a veces nos asusta como penalistas, pero es una realidad que no hemos podido superar en la práctica. Eliminar al 100% la subjetividad de la valoración de los hechos es algo que todavía no logramos en el derecho penal y menos en la práctica forense de los casos concretos. Muy bien, tenemos pues ya analizados los elementos objetivos, los 8, y los elementos subjetivos genéricos. Pero además existen elementos subjetivos específicos distintos al dolo. Ciertos tipos penales piden que para que la conducta sea típica, quien actúa actúe con un cierto ánimo, o bien con un cierto propósito, o bien que tenga un cierto conocimiento especial. Distinguir entre un ánimo y un propósito es también una cuestión subjetiva, pero diremos que un ánimo es una actitud y un propósito es una finalidad muy particular, muy específica. Y así, por ejemplo, en el delito de robo, para que se actualice el robo como tipo básico, se requiere que el sujeto activo tenga ánimo de apropiación, que la cosa de la cual se está apoderando la quiera para apropiársela. Porque incluso hay algunas legislaciones que contemplan el robo de uso. Y entonces, si el sujeto no quería quedarse con la cosa, solamente la quería usar sin el consentimiento del propietario, en aquellos códigos que establecen el robo de uso, pues resultará que la tipicidad será distinta. Y en aquellos códigos en donde no se contemple el robo de uso como un tipo específico, pues entonces la conducta será atípica, porque no hay el ánimo de apropiación. Y esto sucede en el estudio de los delitos en particular, aunque incluso la redacción de algún código penal en particular no diga expresamente que el que se apodere con ánimo de apropiación. La legislación del estado de Chihuahua, que existía hasta antes del 2007, no especificaba esta situación. Sin embargo, para que el robo fuera robo se requería necesariamente de ese ánimo de apropiación. El homicidio se requiere, por ejemplo, en ánimo necandi, y así en el fraude se requiere el ánimo de lucro, en este caso expresamente establecido en nuestra legislación penal. Y bueno, pues lo que distingue una conducta externa que pueda ser prácticamente idéntica en una tentativa de violación y en un abuso sexual será que se determine si tenía el sujeto activo el propósito de llegar a la cópula o no tenía el propósito de llegar a la cópula. Si tenía el propósito de llegar a la cópula, entonces hablamos de una tentativa de violación. Si no tenía el propósito de llegar a la cópula, entonces estamos hablando de un abuso sexual. Y en el caso de los conocimientos especiales, el ejemplo más claro es el encubrimiento por receptación, ya que para que se actualice este tipo penal es necesario que el sujeto sepa, o por lo menos pueda saber de manera objetiva, que la cosa que está recibiendo pues es de procedencia ilícita. Estos serían ejemplos de elementos subjetivos específicos que plantean algunos tipos penales. Por supuesto, en la materia de teoría del delito es imposible que analicemos todos los tipos penales que contempla la legislación. Eso será ya materia de delitos en particular, donde irán desglosando precisamente cada uno de los tipos penales y cuáles van requiriendo algún elemento subjetivo específico, algún elemento objetivo eventual. Lo cierto es que todos los tipos penales requieren por lo menos 5 elementos objetivos y se tienen que cometer o dolosa o culposamente. Ya hace tiempo que abandonamos en nuestro estado la doctrina italiana que hablaba de la preterintención y simplemente distinguimos o se cometió dolosamente o se cometió culposamente. Y en los casos en donde tengamos duda,
utilizamos la fórmula de Frank o la teoría de las probabilidades para determinar si hubo un dolo eventual o una culpa con representación. El tercer tipo de elementos o la tercera clase de elementos del tipo serían los elementos normativos. Son aquellos que requieren una valoración, un juicio para definir qué vamos a entender por un término, una palabra que se esté redactada en un tipo penal para que podamos determinar si la adecuación de la conducta es exacta y plena al tipo penal o no. Pondremos ejemplos muy sencillos. En el caso del robo, nos habla de apoderarse de una cosa. Pues bien, el término cosa, la palabra cosa, tiene una definición en nuestro Código Civil que nos habla que es aquello que es susceptible de apropiación, que es susceptible de tener un precio cierto y en dinero. De tal forma que aquellos objetos que no son susceptibles de apropiación y no son susceptibles de tener un precio cierto y en dinero, no son susceptibles de robarse. En el caso de elementos normativos de valoración cultural, acá no es propiamente una ley la que nos va a definir qué vamos a entender por, sino que se trata de un juicio que tiene que hacer el juez, en el caso concreto, acorde a la valoración cultural en la que se realiza la conducta por el sujeto activo. El ejemplo más claro serán los deberes de cuidado en los tipos culposos, cuando ese deber de cuidado no esté establecido en una ley, sino que dependa de la lex artis o la ley del artista. Por ejemplo, no todos los deberes de cuidado que tiene que observar un médico cuando realiza una operación están especificados en alguna ley, en algún reglamento o en alguna norma. Tendremos que recurrir precisamente a peritos en medicina para que nos digan cuáles eran los deberes de cuidado que se tenían que observar en esa operación en específico. Y una vez que completamos precisamente lo que serían los elementos del tipo, objetivos, subjetivos y normativos, es relevante que hablemos de una figura a propósito del dolo que se conoce como el error de tipo. El error de tipo es cuando el sujeto actúa con una falsa apreciación de la realidad sobre alguno de los elementos del tipo. Es decir, el sujeto no entiende realmente lo que está haciendo, ¿sí? No comprende lo que está haciendo y porque tiene una falsa apreciación de la realidad. Y cuando existe una falsa apreciación de la realidad respecto de algunos de los elementos objetivos o normativos del tipo, entonces decimos que el sujeto actúa en un error de tipo. Cuando existe error de tipo, se destruye el dolo. Siempre que haya un error de tipo, se va a destruir el dolo. Y acá tenemos que distinguir si el error es invencible o si es vencible. Si el error es invencible, se va a destruir el dolo y también se va a destruir la culpa. Si el error es vencible, entonces se va a destruir el dolo, pero quedará subsistente la culpa para aquellos delitos que admitan la culpa. No todos los delitos admiten culpa. Ejemplos de delitos que no admiten culpa, pues encontramos la violación, el fraude, el robo. Estos tipos penales, por su descripción, por su naturaleza, no admiten la culpa. Son de realización dolosa forzosamente. En cambio, hay otros tipos penales que sí admiten la culpa, como las lesiones, los daños, el homicidio. En estos casos, si hay un error de tipo vencible, pues se elimina el dolo, pero queda subsistente la culpa. ¿Y cómo podemos distinguir si el error es vencible o invencible? Pues la respuesta es si cumpliendo con deberes de cuidado, la persona hubiera salido del error. Si al cumplir deberes de cuidado sale del error, entonces el error era vencible. Si ni aún cumpliendo deberes de cuidado hubiera podido salir del error, entonces el error es invencible. Quedaría únicamente respecto de nuestra materia en este tema número 3, que es la tipicidad, en este video, que es auxiliar respecto a su presentación, las lecturas que han realizado durante el curso, pues que puedan distinguir que en la parte especial de nuestros códigos penales vamos a encontrar tipos básicos, como sería el homicidio, el que priva de la vida a otro, y esos tipos básicos pueden encontrar circunstancias modificativas del tipo, como lo pueden ser las calificativas que incrementan la pena.
Si el homicidio se comete con ventaja, con alevosía, con premeditación o por una retribución dada o prometida, pues estas son circunstancias modificativas del tipo que califican al tipo y que van a incrementar. Se va a imponer la pena del tipo básico más la calificativa. Pero también tenemos circunstancias modificativas que pueden atenuar la pena. El caso de la riña. Si el homicidio o las lesiones se cometen en riña, por riña vamos a entender la contienda de obra comúnmente aceptada, pues según se trate del provocador o del provocado, la pena será menor que si el homicidio no se hubiera cometido en riña. Y entonces el hecho de que el homicidio o las lesiones se cometan en riña va a ser una circunstancia que modifica el tipo básico en el caso concreto para atenuar la penalidad con una penalidad de menor intensidad que la que tenía el tipo básico. Y por otra parte, encontramos lo que en la doctrina se conoce como tipos complementados. Y hay tipos complementados agravados, es decir, que en el tipo contemplan en su núcleo la descripción del tipo básico, pero le agregan otras características en un tipo independiente y que tienen una penalidad específica. En el caso específico del Código de Chihuahua encontraríamos el artículo 125 de nuestro Código Penal, que acorde a las calidades específicas del sujeto activo y sujeto pasivo, la relación que existe entre ellos, se trata de descendientes, cónyuges, concubinos, incluso pareja permanente, pues se tiene una penalidad más severa que si se hubiera cometido el tipo básico del 123. Y hay otras legislaciones que contemplan algunos tipos básicos, tipos complementados atenuados, como pudiera ser el homicidio por emoción violenta. No está específicamente contemplado en la legislación del Estado de Chihuahua, pero hay otras legislaciones que sí lo pueden contemplar, y en la técnica legislativa que utilice el legislador de ese código puede establecerlo como un tipo atenuado, una tipicidad atenuada. Bueno, eso serían los temas en términos generales que revisamos de nuestro temario en el objeto número 3, que corresponde a la tipicidad. Al final de la presentación que pueden obtener en la plataforma, pues encontrarán también una obra de arte que se refiere al rapto de las Sabinas. Como hemos mencionado en videos anteriores, es importante que los estudiantes de Derecho no solo sepan de Derecho, sino que también conozcan de pintura, de arquitectura, de historia, y en este caso particular tratamos de relacionar pues una obra de arte con alguna figura típica para que se genere la inquietud de los estudiantes en investigar al respecto, y también que sirva como una herramienta didáctica de fijación en su mente de los temas que hemos analizado. Pues espero que este video también les pueda ser de utilidad para su curso. Muchas gracias.